vamos a ver clases residuales. ¿Qué son clases residuales? Es muy sencillo. Nosotros vinimos trabajando con congruencias y dentro de congruencias nosotros teníamos, por ejemplo, 179 dividido 2. Entonces acá habíamos visto 179 dividido 2 nos da resto 1. ¿Qué quiere decir al dividir entre 2? Que todos los números son o pares o impares. Recuerden que me refiero a todos los números naturales. 0, 1, 2, 3 están por acá arriba, que se los puse acá algunos, ¿sí? Esos son los números a los cuales me estoy refiriendo y vamos a trabajar en este capítulo, en este tema. Entonces, las clases residuales es eso. Si el módulo es 2, nosotros, a ver, les escribo por acá, 179 es congruente con, vamos a ver que no me acuerdo, es congruente con 1, ahí está, módulo 2, significa que si el módulo, que es este, el cual yo voy a dividir, es 2, tengo dos clases residuales, ¿sí? Que son el 0, la clase residual 0, se pone con un techito, y el 1. Pero siempre tenemos que hacer referencia a cuál es el módulo. El módulo es 2, porque dividimos entre 2. Y es cierto, porque si dividimos cualquier número entre 2, o nos da resto 0 y es par, o nos da resto 1 y es impar. ¿Se entiende? Esa es la idea de clases residuales. Residuales viene de resto, haciendo referencia al resto, ¿sí? Entonces, 179, vamos a poner así, 179 pertenece a la clase residual 1. Opa, puse 0 y es 1. 1. ¿Sí? ¿Y qué es ese 1? Bueno, es el resto de dividir a cualquier número entre 2. Entonces, si pertenece 179 pertenece a la clase residual 1 módulo 2, estamos diciendo que al dividirlo entre 2, el resto es 1, por lo tanto es impar. Nada más que eso. 178 pertenece a la clase residual del 0. ¿Sí? Es una clase residual que se pone así. Eso es lo que debemos entender. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuántas clases residuales? ¿Cuántas clases residuales tiene un número? Bueno, tiene si dividimos entre 3, o hay si dividimos entre 3. Si el módulo, si dividimos, es 3. Entonces tenemos la clase residual 0, la clase residual 1 y la clase residual 2. Esas serían las tres clases residuales que nosotros tenemos al dividir entre 3. Recuerden que si dividimos entre 3, el resto de dividir cualquier número entre 3 no puede superar a 3 ni ser igual a 3. Tiene que ser más chico. ¿Y qué números naturales más chicos tenemos? El 0, el 1 y el 2. O sea que si el módulo, las clases residuales de 7, por ejemplo, o de módulo 7, ¿tá? Módulo 7, pues ya sabemos que vamos a dividir entre 7, son, ponemos así, son, y ahí tenemos la clase residual del 0, del 1, del 2, del 3, bueno, del 4, del 5, del 6 y listo. Si dividimos entre 7 un número, puede tener 7 posibilidades de resto. Si es resto 0, decimos que es múltiplo de 7. Si es resto 1, o puede ser resto 1, resto 2, resto 3, resto 4, resto 5 y resto 6. ¿Por qué? Porque al dividir entre 7, los números más chicos que 7 que nos quedan, que son naturales,
son de 0 a 6 inclusive. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces a eso le llamamos clases residuales. Nada más que eso. Estamos hablando del resto. Si dividimos entre 3, hay 3 posibles clases residuales. La del 0, la del 1 o la del 2. Es decir, los números, todos los números se pueden clasificar. Si estamos hablando de dividir entre 3, los podemos clasificar en que son múltiplos de 3 o al dividirlo entre 3 nos sobra 1 o al dividirlo entre 3 nos sobran 2. No hay ningún número que al dividirlo entre 3 tenga resto 0 y resto 1 o resto 1 y resto 2. No, o tiene resto 0, o tiene resto 1, o tiene resto 2. Por eso se llaman clases, son clases de equivalencia. ¿Sí? Eso quiere decir que todos los números naturales se dividen en 3 grupos o en 3 conjuntos, que me da aquellos números, un posible conjunto está formado por aquellos números que sean múltiplos de 3, es decir, el resto es 0. Otro conjunto de números es los que me dan resto 1 al dividirlo entre 3 y otro es de resto 2. Eso significa que hay 3 posibles conjuntos que son disjuntos. No hay ningún número que pueda pertenecer a los dos a la vez, ni a la clasificación de que sea múltiplo de 3 y no sea múltiplo de 3, que tenga resto 1, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Y lo otro más importante es que no hay, hay que aclarar esto, aunque parece obvio, pero no hay ningún número que al dividirlo entre 3, ¿sí? no tenga resto 0, no tenga resto 1 y no tenga resto 2. No existe un número natural, estamos hablando. Esas serían las clases residuales en este caso estamos trabajando dentro de divisibilidad, dentro de congruencias.